Tenemos un 43% que termina en una profesión en clase alta y un 90% de posgrado no encuentra empleo después de graduarse de posgrado. Países nórdicos tienen menos de 1% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Los países ricos europeos tienen un 1.3. Y Estados Unidos tiene 5 homicidios por cada 100.000 habitantes porque tiene 15 millones de pobres. Es el país desarrollado con más pobres que en el mundo. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos una crisis en la sociedad. ¿Por qué? Tenemos problemas de educación, tenemos problemas de desigualdad social. La clase media se está desapareciendo. Cuando la clase media se desaparece, entonces se arma un desequilibrio porque nada más hay ricos y pobres. Esa disertación brillante de Danilo Medina lo que hizo fue mostrar una crisis de la sociedad dominicana. Una crisis. Y él dice que aun cuando los gobiernos del PLD han hecho un buen trabajo, no ha sido suficiente. Incluso habló de la corrupción. Dijo que la población se está cansando de ver que sus aportes fiscales se quedan mucho en manos de los bolsillos de los funcionarios, de cualquier gobierno. De hecho, si vemos, obviamente no podemos hablar de todos los detalles porque esta pieza importante va a ser depositada mañana, se entiende, en el Congreso Dominicano. Todavía no sé si va a ser del Senado o la Cámara de Diputados, la ley de presupuesto para el año 2010, pero ya hay una de las cifras que se conoce, que es el presupuesto de educación. Si no mal recuerdo, estamos hablando de un aumento de 3.000 millones para llevarlo a 37.000 millones. Eso todavía nos ubica en lugares especialmente bajos. Inclusive me ha sorprendido mucho esta cifra, por eso se la menciono para que estemos pendientes y alertar esta semana, porque según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, durante el 2010, 2011 y 2012 había un compromiso de aumentar en un 0.75% del PIB la inversión en educación y en salud, y yo sospecho que si no se ha aumentado la partida de educación, no creo que tampoco esta partida no se ha aumentado para dejarla exclusivamente reservada para el sector salud. Así que vamos a ponerle mucha atención. Vamos a hacer una pausa para entrar en el próximo segmento con Manuel Cabrera. Y antes de cerrar este segmento, felicito a Danilo Medina y le prometo a los amigos televidentes que el lunes que viene voy a traer un detalle más específico de la disertación de Danilo en el encuentro familiar que sostuvimos el sábado pasado. Nos vemos en el próximo segmento. Bien amigos, estamos de regreso con la segunda parte de esta agenda económica de apertura de la semana y nos acompaña el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Gracias. Que es una parte que hay que recordar, que se amplió el espectro, lo que era inicialmente los muchachos de Herrera, que tuvimos precisamente la semana pasada también un excelente ejemplar de los muchachos de Herrera. Está con nosotros César Nicolás Penson, en su caída más de la Junta Monetaria, pero estuve leyendo. Como que eso no se borra, lo de muchachos de Herrera. Don son muchachos de Herrera, ¿verdad? Sí, Jesús Moreno. Eso es difícil, no se puede quitar eso. Manuel, desde la semana pasada, un tema de debate obligado ha sido el tema de las posibles, probables, obligadas alteraciones a la ley de zona franca para adecuarla, según lo que se entiende, a los requisitos de la OMS. Sin embargo, obviamente una de las cosas que ha preocupado, entendemos, el sector industrial fuera de zona franca, es que una de las nuevas disposiciones estaría permitiendo que el 100% de lo producido en las zonas francas se pueda vender en el mercado local. Y ahí, pues, como ha sido titular de muchas portadas, dice que la industria de la República Dominicana no permitirá inequidad con zonas francas. Bienvenido, Manuel Cabrera. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, Ezequiel. Complacido de estar compartiendo una vez más este espacio con ustedes. Bueno, nosotros desde la semana pasada, desde el primer momento en que se planteó la situación de que la zona franca, que la ley de zona franca iba a ser modificada, nosotros hicimos nuestro planteamiento y expresamos nuestra preocupación precisamente en el sentido de que veíamos con preocupación los cambios que se querían hacer en esta ley
y llamábamos la atención que debía hacerse muy cuidadoso con las decisiones que se tomaran, porque pudiera verse afectada muy seriamente la industria local, especialmente la pequeña y mediana industria, con una competencia que consideramos muy desleal en muchos aspectos de la zona franca. La zona franca, lo primero que debemos admitir es que la zona franca desde su principio no fueron diseñadas para competir en el mercado local, y en tal propósito recibieron unas condiciones muy especiales en vista de eso, y precisamente por eso, porque no competía con el desarrollo de la industria local, se le permitieron una serie de beneficios que la ponían en condiciones de competir ventajosamente con mercados internacionales donde existían leyes similares. Si esa zona franca se le permite ahora bajo esas... Primero, aclarar que eso permitió que fueran empresas que se desarrollaran bajo unas condiciones de privilegio, que la ponen en condiciones diferenciadas de privilegio, valga la redundancia, con relación a la industria nacional, desde su mismo desarrollo, de su mismo principio. Aun cuando se plantea hoy de que a la zona franca tendrán que pagar impuestos, tendrán que pagar ITEVI, tendrán que pagar impuestos aranceles a los productos que tengan aranceles, esas empresas no tienen las mismas condiciones. Los costos con que operan esas empresas desde su misma creación no son los mismos que las empresas locales. Esas empresas, cuando hicieron sus instalaciones, equiparon, no pagaron un centavo de impuestos. Nosotros hemos tenido que pagar impuestos sobre todo ese proceso. Es decir, que el costo de instalación de una industria local no es el mismo del costo de instalación de una industria de zona franca. Por plantear uno de los aspectos, y no voy a entrar en todos ellos, pero así hay una serie de condiciones. El salario, ese todavía ese es vigente, ese es directo, porque aquí estamos hablando de una diferenciación con las empresas grandes aproximadamente de un 40% de diferencia, con las empresas pequeñas y medianas, que no es tal, porque justamente en estos días estamos teniendo una serie de sesiones con la Secretaría de Trabajo, porque aquí hubo una modificación en la clasificación de las empresas como consecuencia de la ley de PYME. Y para los propósitos del incremento salarial eso fue totalmente ignorado. Correcto. Y se usó el esquema viejo, donde una empresa grande se considera, o una empresa que tenga capital de más de 4 millones, ¿cómo es? De 4 millones hacia arriba se considera ya grande. Entonces hoy día cualquier colmado tiene 4 millones de capital, porque esos son pesos medidos de hace creo que 30 o 40 años. Entonces eso no ha sido modificado. Entonces eso ha creado una condición que muchas empresas pequeñas, microempresas pequeñas y medianas, están hoy obligadas a pagar el mismo salario que paga una empresa grande. Y eso obviamente es una situación muy incómoda y que está llevando a muchas microempresas y pequeñas empresas a cerrar porque no pueden soportar la carga salarial, no solamente por el salario en sí, pero hay que tomar en consideración también que aquí hay una carga salarial en adición al desembolso del salario, claro, de alrededor de 60 y tanto % de costo. Donde hay una diferencia grande. Entonces ahí va a haber... Porque la zona franca no paga bonificación a sus trabajadores. No pagan bonificaciones y tiene unos regímenes diferentes, pero ya esa diferencia salarial de por sí implica una diferencia sustancial en el costo operativo de esas empresas. Entonces nosotros creemos que eso debe ser tomado muy en cuenta, especialmente cuando tomamos en consideración el hecho de que en el último año la disminución en la cantidad de empleo se dio precisamente en la industria nacional, no en la zona franca, como se ha querido dar la impresión. Zona franca tuvieron una caída mínima de empleo versus unos 110 mil empleos, 24%, que me parece una cifra alarmante. Uno de cada 4 empleos básicamente se perdió en el sector. Y de un sector que ya tiene casi 7 u 8 años estancado, donde no ha habido incremento del número de empleos.